Bueno, bienvenidos. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Hoy tenemos una sesión muy especial con un invitado de lujo. Se trata del doctor Mario Saban y él ha tenido la amabilidad. Bueno, bienvenidos. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Hoy tenemos una sesión muy especial con un invitado de lujo. Se trata del doctor Mario Saban y él ha tenido la amabilidad. Bueno, bienvenidos. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Hoy tenemos una sección muy especial. Perdón, estamos teniendo problemas técnicos, pero ya parece que están solucionados. Eh, Estamos hoy aquí en este espacio con un invitado muy especial, el doctor Mario Saban. El doctor Mario Saban es un erudito, es una persona muy ilustrada en la Kabbalah. Durante años ha estado difundiendo e investigando esta sabiduría tan ancestral y tan compleja a la vez. Eh, y tiene, a nivel personal, a mí me resuena mucho la capacidad que tiene el doctor de poder acercar términos y conceptos muy complejos y hacerlos simples y accesibles al público, ¿no? Para mí es un auténtico honor tenerte aquí, Mario. Eh, Conozco varias de tus obras, entre ellas son 26 libros, y la verdad que es un placer, como he dicho, que estés aquí. Me gustaría resaltar de algunas de esas obras El hombre y el conocimiento, el judaísmo de Jesús, la Kabbalah, la psicología del misticismo judío. Y no quiero entrar en más detalles porque hablar de tu currículum sería ocupar medio programa o más, porque sé que tienes un currículum espectacular. Y lo único que quiero es darte la bienvenida, Mario, y darte las gracias por estar aquí. Gracias, gracias querido Antonio, un placer enorme estar aquí con vosotros y bueno, muy feliz de este encuentro. Muchas gracias, Mario. Pues quería empezar la entrevista preguntándote qué evento o qué situación o en qué momento sentiste ese impulso de estudiar Kabbalah. Porque sé que eres de familia judía, pero no todos los judíos estudian Kabbalah. Y quería preguntarte en qué momento algún punto de partida en ese estudio de la Kabbalah. Mira, es muy difícil establecer el inicio. Lo que sí es claro que la profundización sobre el tema de Kabbalah yo la realizo cuando en el 2002 llego a Barcelona, luego de vivir en Argentina, porque allí sí estudié historia, filosofía, pero nunca mística, así que te diría que la Kabbalah me encuentra a mí en Sefarad en los últimos 22 años. En consecuencia, te diré que ese sí es un punto de inflexión porque ahí me queda claro. Pero cuando llegué también a Barcelona, yo continuaba con mis investigaciones de historia, de filosofía, y luego voy entrando al núcleo de la cábala. A mí me parece que si yo tengo que hacer un análisis de mis años de investigación, yo comencé cuando tenía 21 años mientras cursaba la licenciatura en Derecho, y ya tengo 58, así que aproximadamente son 37 años de investigación. Eh, lo que te podría decir es que hay una pregunta que siempre me llamó la atención, que es como la pregunta clave de todas mis investigaciones. Es decir, que yo puedo unir el sentido de todas las investigaciones y reducirlo a esta pregunta. Y esta pregunta era mi devoción, para llamarlo de alguna manera, por lo secreto. Yo siempre tenía que descubrir lo secreto. Siempre el tema del secreto me llamaba la atención. De hecho, en mis primeras investigaciones de joven, yo comencé con los antepasados judíos de las familias católicas de Argentina, descubriendo sus antepasados judíos en las investigaciones genealógicas. Y bueno, encontré cientos de judíos con cientos de familias católicas de doble apellido que eventualmente pueden ser no solamente de Argentina, sino yo creo que de todo el continente, de las antiguas familias que se unieron con los famosos marranos, ¿no? Y a mí esa investigación que duró varios años, casi 7, 8 años, se enfocaba en descubrir cada antepasado judío de estas familias que en algunos casos lo ocultaban y que en otros casos no lo sabían. Luego, fíjate
que yo a partir del año 93, 94, paso a los orígenes judíos del cristianismo, es decir, me voy al siglo primero, comienzo muchos años de investigación, raíces judías del cristianismo, el judaísmo de San Pablo, el judaísmo de Jesús, muchos años de investigación para descubrir cuál es el secreto del cristianismo. Bueno, el secreto del cristianismo es el judaísmo, es decir, Jesús judío y el núcleo del cristianismo es el judaísmo. Y llega un momento que también viene la otra pregunta, ¿cuál es el secreto del judaísmo? Es decir, el secreto del judaísmo es la Cábala. Y entonces entré en la Cábala pensando eventualmente que podía hacer exactamente lo mismo con las dos etapas anteriores, que llegaba a un límite. Lo que me encontré en la Cábala es una gran sorpresa, que no llega al límite, que el límite no llega. Entonces yo creo que me encontré con algo muy bueno, porque esto y así me desafió, porque son los secretos del alma y los secretos del universo. Entonces, lo que yo encontré es, en la primera época, para hacer una síntesis, aquellos que nos están escuchando, los secretos genealógicos de las familias católicas, solamente de Argentina, no de todo el continente latinoamericano. Luego, el secreto judío del cristianismo, Jesús es judío, hasta cuándo ese grupo fue un grupo judío. Y luego el secreto del judaísmo, que es la Cábala. Y en el secreto del judaísmo encuentro el análisis del alma y del universo. A partir de ahí ya es un secreto detrás de otro, porque la Cábala es una serie de secretos. Así que imagínate que un investigador que viene buscando siempre los secretos y se encuentra con la Kabbalah, se encuentra con la ciencia de los secretos. Entonces, todo es fascinante porque todos son secretos que se van revelando. Sí, al hilo de lo que está diciendo Mario, totalmente es cierto, es que la Cábala es de una sabiduría infinita y dicen los grandes cabalistas que se necesitarían del orden de 5 vidas para poder estudiar la Cábala completa, ¿no? Y eso es algo que las personas que estamos difundiendo la Cábala nos encontramos con las personas que se quieren iniciar, ¿no? Que se ven desbordadas, se ven de alguna forma, ven que es tanto conocimiento, ven textos, enormes textos que abruman. Y me gustaría, Mario, si puedes dar algún consejo, alguna sugerencia para estas personas que se inician, que no se vean tan desbordadas, ¿no? Claro, mira, en principio, fíjate, nosotros en la escuela lo que hemos realizado, yo te diría, es una organización de los contenidos, porque el problema que aparece en la Cábala cuando tú empiezas a estudiar, si empiezas a estudiar solo, es que no sabes para dónde ir, porque son todos contenidos mezclados. Los sabios antiguos era difícil que ordenaran una obra. Hay sabios que sí ordenaban, por ejemplo, Moisés Cordovero es un sabio muy ordenado, ¿eh? Y podría hoy ser un académico de la Universidad o Luchato, que además pasó por la Universidad de Padua. Pero en general, la gran mayoría, como reciben tradición oral y todavía las disciplinas no están divididas, toda la sabiduría está mezclada. Entonces, claro, ¿dónde está el tema del mal? El tema del mal está en todos lados en la Cábala. Está en casi todos los textos, en muchos textos. ¿Dónde están las dimensiones? En muchos textos. Entonces, te empiezas a preguntar cómo se ordena esto. Y yo realmente me fui dando cuenta que cada vez que yo intentaba escribir un libro era para darle orden a los contenidos y darme orden a mí para las clases. Es decir, los libros prácticamente me servían de guía para ordenarme a mí y para ordenar a los demás. Por lo tanto, yo creo que los libros sirven para ordenar y dentro de la escuela nosotros hicimos un trabajo de ordenar programas, ¿no? Es decir, ¿cómo empieza? Bueno, empieza con el descubrimiento del árbol de la vida. Luego nosotros tenemos un curso de 2 años que se llama de diplomado, donde se plantean todos los temas generales de la cábala en un nivel inicial intermedio, y luego la maestría, que ya son temas más complejos. Eh, Cada uno llega donde llega y por las razones que llega. Es decir, a veces hay gente que está en maestría realmente porque quiere ser maestra, y hay gente que es solamente por un autoconocimiento personal. Pero creo que hemos logrado, y no sé si por primera vez en la historia, yo creo que sí, pero eso no nos da nada igual, ¿no? Pero es una ventaja para el alumno, para el que llega, para mí es una ventaja encontrarse con un orden dentro de la cábala, porque todos aquellos que entraban en la cábala entraban muy desordenados y
Realmente si no tienes un orden te puedes perder en esa cantidad de conocimientos tan grandes, tan infinitos, y lo peor que puede pasar es perder porque pierdes tiempo, pierdes horas, no sabes a dónde vas, tienes que tener por lo menos una estructura. Y tanto los libros como, ya te digo, los cursos de la escuela, lo que realizan es una estructura. Eh, si te parece, Mario, como te dije, te voy a dar una serie de grandes cabalistas para, si te parece, los vayas ubicando según tu parecer en el árbol de la vida. Y son cabalistas que sé que te gustan mucho. El primero sería el Arizal. ¿Cómo o dónde lo ubicarías y por qué en el árbol de la vida? Bueno, Luria claramente está en Jojma, pero tenía también una potente Binah, es decir, que realmente Luria tenía una capacidad increíble en el nivel superior, pero yo lo colocaría en Jojma, claramente en Jojma, pero no totalmente en Jojma, ¿eh? Lo colocaría en Jojma, pero con mucha Binah, porque cuando tú lo oyes, digo lo oyes porque uno lo lee, ¿no? Hoy, pero todos son clases orales transcritas por Jaime Vital. Yo te diría que tiene una capacidad de análisis increíble, así que tiene Vina, también tiene cierta racionalidad. Así que yo lo colocaría en Hojma, pero también algo de Vina tiene Luria. Ujú, qué bien. Y a ver si son Mario High, ¿dónde lo ubicaría, Mario? Bueno, Shimon Yohai, yo lo ubicaría en Keter. Lo ubicaría en Keter, porque Shimon Bar Yohai es una persona que llegó a penetrar en muchos secretos de la cábala de muy alto nivel. Y a veces, como dice el relato, perdió Malhut, es decir, que te diría que estaba muy, muy arriba, muy, muy en Keter. Y por ese motivo son muy crípticas sus enseñanzas. Ujú. Y ahora vamos con Abraham Abulafia. Abulafia, mira, es curioso Abulafia, porque como tiene muchas técnicas de meditación y pensamiento circular, uno podría pensar que está en Jojma, pero para mí está en Binah. Ujú, Y es algo raro, ¿eh? Porque en principio lo que primero te podría decir que está Bulafia claramente en Hoffman, pero no. Porque a pesar que tiene pensamiento circular, a pesar que logra pensamiento intuitivo, él viene de joven estudiando la guía de perplejos. Y él llega a la Cábala por la filosofía y tenía mucho conocimiento de filosofía. Y yo creo que él nunca lo pierde, el conocimiento de filosofía. De hecho, tanto Abulafia como Cordovero, Cordovero más, Cordovero seguro está en Vina, pero Abulafia también. Abulafia creo que también lo pongo en Vina porque tenía un elemento muy matemático, tiene aspectos conceptuales, viene de la filosofía, pero al revés que Luria, así como Luria dije, lo pongo en Jojma con algo de Binah, a Bulafia te digo, lo pongo en Binah con algo de Jojma. ujú. Y otro gran cabalista sería Yeshua Ben Yosef, que sé que has escrito varios libros sobre él. Y le gustaría saber también dónde lo podrías ubicar en el árbol de la vida. Yo creo que Yeshua está más en lo que podríamos llamar para mí Tiferet, Y Pérez. el centro del lío, sí, Tiferet y Gesed. Pero bueno, también tenía algo de Geburá, tenía mucho Gesed, yo lo pondría entre Gesed y Tiferet. Entre gente y Pérez, ¿no? Yo lo pondría entre Gesed y Tiferet. Vale. Bueno, si te parece, vamos a empezar hablando de la chispa divina, Mario. Y en la Kabbalah se menciona la palabra Nisut, que traducida como chispa. ¿Podrías explicarnos, Mario, desde una perspectiva cabalística, qué es la Nisut y cuál es su naturaleza esencial? Sí, cómo no. Chispa básicamente se le denomina un tipo de energía que está contenida dentro de la materia. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos que cada alma es una chispa divina, es que nosotros tenemos una energía oculta en la materia, pero no solamente los seres humanos. Todas las chispas divinas dentro de la materia conforman la Shejinah, es decir, todo el elemento divino dentro de la materia. Por lo tanto, claro, lo que pasa es que el concepto de chispa divina se puede mezclar con el concepto de las chispas divinas atrapadas en el comienzo del universo.
Entonces hay que tener cuidado cuando uno habla de chispas divinas porque hay dos chispas divinas. El símbolo de las chispas divinas atrapadas en las clipot, que son las 288 chispas, que ese cálculo viene de 32 por 9, es decir, que 32 fueron liberadas, pero 288 no. La gente podrá preguntar por qué 32 por 9. Porque hubo 9 dimensiones ocultas y cada una de estas 9 tenía 10 sefirot y 22 canales. Así que cada una tenía 32, por eso se multiplica 32 por 9. Quiere decir que solamente se revelaron 32 de una sefirá y las otras 9 quedaron encriptadas. Entonces, claro, el número es 288. Con lo cual, cuando hablamos de chispas divinas, hay que tener cuidado en Cábala de si estamos hablando de las chispas divinas cuando comenzó el universo, en el Tzimtzum Aleph, cuando quedaron atrapadas dentro de la Klipot, esas 288 chispas, o las chispas divinas que están en la Shejinah, que no están atrapadas, solamente que están ocultas en la materia. Entonces, para aquellos que nos escuchan, hay que tener cuidado, conceptualmente hay que diferenciar bien cuáles son las chispas divinas atrapadas, que todavía siguen ahí atrapadas, información que saldrá en la era mesiánica, y las chispas que ya podríamos decir que no están atrapadas, no están en las clipot. Esas chispas pueden estar, podríamos decir, contenidas dentro de la materia, pero no están ocultas en las clipot. Hay una gran diferencia, porque la materia oculta energía para revelarla y las clipot ocultan energía para ocultarla, no para revelarla. O sea, estas chispas, Mario, que están liberadas, hay seres humanos que ya las tienen en sí. Claro que Es, sí, claro, claro que sí. Hay seres humanos que pueden tomar ese tipo de energía de esas chispas que se van liberando. A ver, para que también la gente que nos escuche no se confunda, no es la destrucción de la materia para sacar la energía que hay dentro de la materia, sino es la conexión con la energía que hay dentro de cada fragmento de la materia. vale. Se dice que cuanto más próximo estás a la Nisut, o sea, a tu chispa divina, más consciente eres de la presencia divina en tu interior. ¿Cómo se puede trabajar en acercarse a esta chispa divina y qué implica esto en términos de conciencia espiritual, Mario? Bueno, mira, nosotros a nivel del alma, en el nivel más alto es la Neyamá. Cuando nosotros queremos hacer una conexión y decimos que queremos conectarnos con la esencia de esa chispa, es la Neyamá. Porque la Neyamá es la que viene a revelar la información por la cual esa alma vino a este mundo. Es decir, que el objetivo por el cual el alma vino a este mundo es a revelar información. Y esa información está contenida en el alma, con lo cual es una información que la propia alma tiene que revelar. Entonces, cuando decimos que alguien está conectado con esa chispa, lo que estamos diciendo es que se ha conectado con la información que viene a revelar y por lo tanto que no está desviado en el objetivo que tiene que cumplir, que el objetivo lo tiene claro y por lo tanto el estar conectado implica que tiene mucha claridad. Ahora, ¿a qué está conectado? ¿Uno está conectado a qué? ¿Qué es conexión? Bueno, conexión es lo que llamamos conciencia, dat. Es decir, que cuando nosotros decimos el alma está conectada, ¿conectada con qué? Conectada con sí misma, es decir, con la Niyamá. Es decir, que cuando la persona se conecta con la Niyamá, nosotros decimos que adquiere conciencia, que tiene edad, y a partir de aquí empieza su trabajo. Porque claro, el primer trabajo es que tenemos que tomar conciencia. Cuando decimos tenemos que tomar conciencia, tenemos que conectar. Ahora, el tema no es tan simple, porque si sería simple, todo el mundo conectaría y la humanidad viviría muy feliz, dado de que como vemos la realidad, la cuestión no es tan simple. Entonces, ¿por qué no es tan simple? Porque hay que hacer primero una conexión interna entre lo femenino y masculino, representado por la línea izquierda y derecha del árbol, ¿no? Entonces hay que hacer una conexión y mucha gente ahí está desconectada. No puede hacer la conexión entre femenino y masculino. Y en tanto y en cuanto no se trabaje la unión de femenino y masculino, de las partes derecha e izquierda y la necesidad que las dos operen al mismo tiempo, vamos a estar en problemas. Vamos a estar en problemas porque no nos vamos a poder unificar con el otro, porque todavía no estamos unificados nosotros mismos. Por lo tanto, tiene que haber una unificación interna primero, que es el principal trabajo, que nos lleva mucho trabajo, que lleva mucho tiempo, que hay que detectar si lo estamos haciendo bien.
Todo eso lleva un proceso. Y luego vendrá la unificación con el exterior. Mientras yo no pueda unificar en mí, es decir, mientras yo tengo un conflicto en mi interior y no pude conectar con la Neyamá, con lo que mi alma quiere, yo voy a estar impedido de poder conectarme con los demás. O me conectaré desde el conflicto, desde la agresión. No me conectaré desde un lugar de equilibrio, me conectaré desde un lugar de mucho desequilibrio. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es compatibilizar, coordinar las diferentes tendencias o dimensiones que tiene cada alma para luego de hacer ese trabajo, vamos a conectar bien con el otro. Bueno. Según tu experiencia, Mario, y tu conocimiento, ¿cuáles son las señales o manifestaciones de que la chispa divina en la vida cotidiana de una persona? ¿Cómo podemos saber si esa persona está conectada con su chispa divina? ¿Qué manifestaciones o...? Bueno, en principio lo tenemos que detectar en nosotros mismos. Y lo que sucede es una conexión con un tipo de entusiasmo, pero quiero puntualizar que es un tipo de entusiasmo no relacionado con los resultados. Y de expectativas. eh, las expectativas están en otro nivel, existen, pero están en otro nivel. El entusiasmo del que estoy hablando no tiene expectativas, no busca el resultado, sino que está en un estado, en un proceso de crecimiento. En otro nivel hay dimensiones que sí tienen expectativas. Quiere decir que, cuidado, no toda la estructura no tiene expectativa. Es Sí. decir, la biná sí tiene expectativa y la biná sí necesita resultados. Pero el alma en general, cuando se conecta con el entusiasmo, no está conectada a partir de los resultados. Por lo tanto, lo que se supondría que pasa es que un alumno de un gran cabalista de Ámsterdam, como fue Spinoza, que fue alumno del cabalista Levi Morteira, dijo, la mayor virtud es realizar la virtud por la virtud en sí misma, no por la recompensa. Entonces hay como dos niveles, recompensa y castigo. Te vas al infierno, te vas al paraíso, bueno, entonces voy a ser bueno para no ir al infierno. O no hay ni infierno ni paraíso, no sabemos lo que hay, pero tú haces esa virtud porque la virtud misma, al ser virtuosa, ya no necesita de un resultado, no necesita de una recompensa. Y lo que hay que llegar en la vida, según los criterios de la Cábala, y yo adscribo, me adhiero completamente a esta línea de pensamiento, es que uno tiene que conectarse con la visión de su vida, que es la que genera entusiasmo. Y eso lo detectás. Cuando ves a una persona que está conectada con el sentido de su vida, te das cuenta, pero a 10 kilómetros. Y en cambio, con el que no está conectado, también te das cuenta. Porque el desconectado vive en una situación de angustia permanente, de que no sabe qué hacer con su vida. Porque fíjate, ¿qué es lo más importante de esta vida? Saber qué vamos a hacer de nuestra vida. ¿Cuál es la misión? Porque todo lo demás, tú puedes hacer todo lo que quieras, pero si esto no lo tienes resuelto, es muy difícil, es muy doloroso. La gente, si no, se reduce a vida puramente material. Me levanto a la mañana, desayuno, trabajo, vuelvo, hago... y entonces eres como un autómata. La diferencia entre la máquina y nosotros es que nosotros le otorgamos un sentido a la acción, no la hacemos mecánicamente. Y cuando la gente cae en una cuestión mecánica, sufre horrores. Entonces, lo que plantea la Cábala es, a ver, no suframos horrores, no caigamos en una práctica de inercia mecánica, sino que insuflemos sentido a cada una de nuestras actividades. Pero claro, ¿quién le insufla el sentido? El sentido lo insufla el sentido general de tu alma, de la Neyamá. Si tu Neyamá no descubre por qué vino a este mundo, difícilmente va a revelar desde un lugar genuino. Va a revelar desde cualquier lugar. Va a estar mareada, porque el lugar genuino es la Neyamá, es lo que la Neyamá vino a hacer. Y es verdad que la gente trabaja mucho en saber qué vino a hacer a este mundo. De repente hay gente de 50, 55 años que te escribe o que nos comenta y dice, bueno, yo hice toda mi vida, tuve hijos, hice esto, hice lo otro, trabajé, tengo el auto, la casa, el perrito, Y y la ahora, verdad que ahora no sé para qué vivo, no sé qué sentido tiene mi vida. No lo tuvo nunca el sentido, solamente fue un sentido de resultados, que ibas produciendo resultados. Pero, ¿qué pasa cuando ya resultado más, resultado menos,
ya, ¿qué pasa ahí, ¿no? Es decir, una persona que va a tener dos autos, tres autos, es decir, hay un punto donde con medianamente, con algo medianamente económico ya podemos vivir sin tanta pretensión de seguir acumulando y acumulando, ¿no? Entonces me parece que a veces no nos damos cuenta de que la materia, porque lo que ha sucedido en el sistema es que han tomado un deseo genuino, que es el deseo espiritual de crecimiento, y lo han llevado a la materia. Lo hemos desplazado a la materia, ese deseo. Así que el deseo existe y es bueno, pero si solo el deseo lo desplazas a la materia es muy malo, porque si ya has conseguido poder comer, gracias a Dios, todos los días, entonces hay que ayudar a los que no pueden comer en un mundo de injusticia, pero también hay que crecer independientemente de la materia. Es que la materia para la cábala no es mala por sí misma, pero no hemos venido para acumular. No hemos venido para acumular. Tenemos que tener cuidado con esa tendencia que hay hoy en la sociedad de consumo. ¿Por qué motivo cuidado? Y porque si no, estamos desgastando energía que no tiene que estar vehiculizada ahí. Entonces, ¿qué hacemos en la cábala? Tratamos de organizar, ordenar, administrar las energías lo mejor posible para cumplir el sentido de mi vida. Ahora, hay gente que dice, no sé cuál es el sentido de mi vida. Bueno, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es estudiar el árbol de la vida, puede no estudiarlo, pero es una herramienta práctica que permite en poco tiempo llegar a un autoconocimiento profundo y al mismo tiempo también conocer por qué vino uno. Entonces, cuando tú ya tienes el privilegio de saber por qué viniste a este mundo, te conectas con el entusiasmo de que todo lo estás haciendo en función de ese sentido de tu vida. Por lo que veo, Mario, que estás diciendo, se trata de tener ese equilibrio, de estar en la experiencia física como estamos, pero también sabemos que tener la conciencia de que somos seres espirituales, ¿no? Y tener ese equilibrio, ¿no? Y ese equilibrio, pienso, por lo que has dicho, Mario, que no es posible si uno no sabe cuál es su propósito. Sí, además también realmente, mira, hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es del Maral de Praga, que dice, la pereza es incompatible con el crecimiento espiritual. Las personas que en general estamos en la espiritualidad no tenemos pereza nunca, porque siempre estamos con mucha actividad. Ahora bien, la pregunta ¿cuál es? La pregunta es, ¿el tipo de actividad es secundaria a mi sentido de la vida o es fundamental a mi sentido de la vida? Porque ahí está la cuestión. Hay mucha aceleración en la actual sociedad de gente que va, que la ves corriendo por la calle, camina de aquí para ahí, pero es una aceleración que puede ser inútil porque puede ser totalmente administrativa, totalmente accesoria. No es fundamental a la misión de su alma. Entonces, la cábala no propone una actividad desenfrenada que te lleve a la ansiedad, porque eso ya lo tenemos en Occidente. La cábala lo que pretende es que la actividad, la energía se enfoque en lo importante. Y lamentablemente los seres humanos nos vamos olvidando de lo importante en la medida en que vamos, a veces pasa el tiempo, entramos en la rutina y la gente se olvida de lo importante. ¿Cuándo nos volvemos a acordar de lo importante? Lamentablemente, cuando nos ataca el mal, cuando hay una muerte cercana, una enfermedad, podemos reflexionar nuevamente sobre la vida, sobre el tema importante. Mientras eso no suceda, a veces vamos perdiendo. Por eso la cábala es como preventiva, en el sentido que te dice, ¿vas a esperar a tener el mal y la muerte para poder reflexionar sobre lo importante? ¿No sería interesante saber qué es lo importante antes de que te suceda algo malo y antes de que el mal te ataque? Entonces, por eso yo llamo a la cábala una espiritualidad preventiva, en el sentido de que te previene y te entrena para poder aprovechar tu vida y cumplir el sentido de tu vida, independientemente de esperar a que un mal o eventualmente la muerte tuya o de un familiar te ataque. Entonces, hay que tener conciencia de límite, conciencia de muerte, aumentar la intensidad de la vida, trabajar para encontrar el sentido, es decir, el sentido está oculto. No todas las almas tienen el privilegio de conocer el sentido de la vida tan rápido. Hay almas que tardan más, que también es otro privilegio, porque al tardar más también buscan más. Así que, paradójicamente, los que encuentran el sentido de la vida rápido quizás no tienen que buscar tanto.
y entonces aprenden menos, con lo cual tienen que aprender luego de encontrar el sentido. A veces el que no encuentra el sentido aprende más, porque al final, ¿dónde está el sentido? El sentido está en la búsqueda. Por ese motivo, hay como una trampa. Hay mucha gente que dice, busco el sentido. No, si usted está buscando, ya lo encontró, porque el sentido es la búsqueda. Sí, el propósito aquí, pienso, Mario, que es buscar nuestra propia divinidad, ¿no? Eh, Yo no, yo trataría de no quizás conceptualizarlo como divinidad, porque de repente nos está escuchando algún ateo que no cree en ninguna divinidad de nada, y entonces se pregunta a esta gente de qué va a hablar, de qué está hablando. Yo creo que quizás para un ateo, que es encontrarse a sí mismo, es lo que nosotros llamamos encontrar la divinidad. Es decir, cuando el ateo dice me encontré a mí mismo, en realidad para nosotros es encontrar la divinidad. Lo que pasa que ese encontrarse a sí mismo tiene luego el desarrollo del potencial. Para nosotros la divinidad no marca un resultado, marca una dirección, marca un proceso. Entonces, decir encontrar la divinidad es una paradoja, porque no la terminás de encontrar, porque la divinidad es infinita. Entonces, claro, como la divinidad es parece una paradoja en sí misma. claro, los religiosos no tienen esa paradoja, porque el religioso dice, encontré a Dios, Dios es mío, y me lo llevo como un peluche a la cama. Así Sí, que los religiosos están tranquilos. Los místicos, los que trabajamos en la mística, estamos un poco intranquilos, porque no podemos reducir a Dios a un peluche, y entonces para nosotros es el infinito. Es un poquito más de trabajo el que tenemos en la mística que en la religión. El que está en un ambiente religioso está tranquilo porque de alguna manera vive en una zona de seguridad. Nosotros estamos entrenados a vivir fuera de la zona de seguridad. Entonces, digamos, el religioso encontró a Dios, nosotros lo buscamos. Entonces, y lo estamos buscando en forma permanente, porque claro, ¿cómo vamos a reducir al infinito algo? Eso es una contradicción. El infinito divino no se puede reducir. Entonces, es como que vamos, ¿te acuerdas cuando éramos pequeños, el Pac-Man? ¿Eh? sí. Que entonces nosotros vamos comiendo como frutitas de Dios, vamos avanzando, ¿ok? A veces comemos una gran fruta y ganamos, ¿eh? Y se vuelve azul el Pac-Man. Y entonces lo que sucede es que siempre estamos en movimiento, siempre estamos en dinámica y a veces también llega gente que realmente desde la honestidad experiencial, no intelectual solamente, te dicen, qué cansancio es la vida. Porque hay gente que se levanta a la mañana y dice, y otra vez a trabajar, y otra vez el desayuno, y otra vez la... Es decir, hay gente que se cansa de la vida y es bastante curioso porque cuando existe una enfermedad quieren vivir. Tenemos una paradoja. Cuando la gente tiene salud, a veces no sabe para qué vivir, y la gente cuando está enferma no quiere morir, quiere seguir viviendo. Entonces la pregunta es, ¿para qué quiere vivir si se aburre? Entonces tenemos ahí también otra paradoja. En la cábala esa paradoja no la tenemos porque nunca nos aburrimos. Entonces esa paradoja, pero en el resto de los mortales, mucha gente se aburre con el tiempo disponible. A la gente que tiene mucho tiempo disponible, la invito a que entre en la cábala. ¿Por qué Sí, motivo? no se va a Porque aburrir, no se va en- a aburrir. es que en pocos días no tiene más tiempo disponible. Sí. Al hilo de lo que estás diciendo, Mario, cuando has hablado de Dios, de la infinitud de Dios, el Ein Sof, me recuerda a una afirmación del matemático Gödel que decía que había enunciados matemáticos que eran demostrables en sí mismos, que eran verdaderos en sí mismos y no eran demostrables. O sea, y la naturaleza de Dios, en cierto modo, es así, de que es evidente que existe una divinidad, pero no se puede demostrar, no se puede llevar a un laboratorio, por así decirlo. Bueno, hay muchas cosas que sabemos que existen y todavía no son demostrables científicamente, ¿no? Es decir, a veces la ciencia tarda más que la experiencia. Hay experiencias que son muy difíciles de todavía comprender y luego viene la ciencia a intentar explicarlas. Nuestras ciencias, como yo digo, siempre van un poco atrasadas de nuestra experiencia y nosotros experimentamos muchas cosas que la ciencia aún todavía no se ha explicado. Es decir, la ciencia intenta explicar cuestiones que para nosotros todavía son inexplicables. Y siempre habrá en el universo algún misterio, porque el misterio es la base del deseo. El deseo de revelar está asociado a la existencia de un misterio.
siempre habrá algo misterioso, nunca se terminará de comprender la Matrix hasta el final. Porque de alguna manera nuestro crecimiento depende de que el misterio siga estando secreto. Yo había apuntado aquí, Mario, eh, con respecto a la chispa divina, si entiendo bien, Dios llega a nuestro interior y ayuda a nuestra alma a ascender, siguiendo el mismo camino que Él tomó al descender desde el paraíso. O sea, la chispa divina supone la bajada, podemos decir, en miniatura de Dios y que se incrusta en nuestra mente, que interacciona con nuestra alma y nos ayuda a elevarnos en ese camino de evolución que sabemos que es ilimitado. En todo momento está bajando y subiendo información. No es que la chispa divina lo hace solamente una vez, por supuesto, la Neyamá baja y lo hace una vez hasta que luego morimos, pero en forma permanente esa Neyamá está recibiendo información de los universos superiores. Te diría que en todo momento baja información y te diría que en todo momento sube información. Por ese motivo nosotros, mientras más rápido podamos dar una clase, podamos dar una entrevista, podemos escribir, estamos en un proceso de vaciamiento permanente para no ser llenados absolutamente, porque si yo soy llenado absolutamente no puedo crecer. Es decir, básicamente nosotros vivimos en un nivel, los que estudiamos Cábala y los que la experimentamos, en un nivel de vaciamiento constante y eso aumenta la entrada. Entonces, nosotros somos conscientes que mientras más nos vaciamos, más entra en nosotros. El mérito de vaciarse tiene una recompensa, que es llenarse. Entonces, volvemos a vaciarnos, pero claro, vaciarnos, ¿qué implica? Vaciarnos implica un trabajo, porque nadie se quiere vaciar. Todo el mundo quiere tomar esa energía para sí, retenerla, que es la base del egoísmo. El egoísmo está basado en que me entra una idea. El egoísmo es, tengo una teoría y no se la digo a nadie, porque si se la digo me la pueden copiar, como si fuera que la información cósmica tiene propiedad intelectual. La información cósmica no tiene propiedad intelectual, la propiedad intelectual la hemos inventado nosotros. Por lo tanto, a ver, lo honesto es, si lo dijo Isaac Luria, yo digo lo dijo Isaac Luria, porque eso es un respeto a la fuente, ¿no? Donde tenemos que citar quién lo dijo, porque si no es como un robo. Pero a lo que voy es, a nivel de revelación, yo no puedo retener información para decir, yo tengo esta información solo, sino que en la cábala esa información estoy como obligado a compartir. Es decir, si yo tengo un descubrimiento en la cábala de tal asunto dentro de la cábala, lo peor es que me pueda ir, mi alma se pueda ir y yo no haberla revelado. Y fíjate, ¿no? Lo que dice Shimon Bar Yochai en una de los Hidrot, que son las partes más secretas del Zohar. Y él dice antes de morir, hay Dios si lo revelo, hay Dios si no lo revelo. Es decir, hay Dios si lo revelo porque quizás no entienden nada. Y hay Dios si no lo revelo porque puedo estar penado por no revelarlo y tenía que haberlo revelado. Yo creo que de hay Dios si lo revelo, hay Dios si no lo revelo, yo prefiero la segunda, es decir lo voy a revelar. ¿Por qué? Porque es la única forma de vaciarnos. Entonces, si yo o cualquiera de los que estamos en cualquier sitio, no solamente en la Cábala, en cualquier tipo de investigación científica, retenemos esa revelación. Imagínate, el que descubrió la vacuna contra la poliomelitis, se la queda para él. Imagínate lo que sería, una locura. Es decir, lo bueno que nosotros tenemos es que compartimos, revelamos y lo hacemos para el Tikkun Olam, para la rectificación general, para la rectificación del mundo. Quiere decir que mi vaciamiento me ayuda a mí a tener energía y ayuda a la humanidad a elevarse en el nivel de conciencia. Entonces, cuando yo me vacío, estoy teniendo un doble efecto sobre mí, que voy a tener más información de llenado, y sobre la humanidad, que está recibiendo más información de mi vaciamiento. Mario, te quería compartir una curiosidad que viendo hoy, preparando la entrevista de la chispa divina, se me ocurrió ver la gematría de la palabra Nishut, de la chispa, y vi que era gematría 246, y le apliqué una de las técnicas del Mispar Kimi, y me dio
un valor que sabemos en Kabbalah que es muy importante, que es 766, que es uno de los nombres del Mesías, Ginon. O sea, el Mesías, en este evento que se supone que va a haber de redención, va a unificar todas las chispas divinas y va a tirar de todas ellas. Bueno, a ver, yo, como tú sabes, en mi libro Ras, el Mesías, no comparto la idea de que va a haber un Mesías físico. No sé, lo sé. Yo entiendo que va a venir una era mesiánica. Entonces, si hablamos de Mesías físico, no puedo decirte nada porque no comparto una idea y esa idea yo creo que es de un Mesías de tipo político. Sí, totalmente. Después se desplazó. Ahora, si vamos a hablar de la era mesiánica, la era mesiánica tiene como pequeñas características que es que cuando irrumpa la era mesiánica va a llegar y no nos vamos a dar cuenta de eso. Ahora, ¿cuál es la característica de la era mesiánica? Que va a ser un Shabbat eterno. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos en Shabbat? En Shabbat estudiamos, meditamos, estamos buscando la conexión con la divinidad porque los otros 6 días trabajamos. Entonces, ¿qué va a pasar? La era mesiánica va a pasar que primero estamos 6 días trabajando y Shabbat. Luego vamos a estar 5 días trabajando y 2 Shabbat. Después 4 días trabajando y 3 Shabbat. Hasta que un día las máquinas harán todo el trabajo y nosotros solamente haremos Shabbat. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es estudiar el infinito. Y entonces, yo muchas veces digo que los que estamos en Cábala tenemos un gran privilegio, porque vivimos en Shabbat todo el día, porque trabajamos de estudiar y por lo tanto lo que se hace en Shabbat lo hacemos todos los días. Tanto es así que cuando llega el Shabbat es como que yo no me doy cuenta, porque para mí Ahora mismo. es como un Shabbat permanente. Entonces, el que realmente trabaja en la materia todo el día siente la diferencia del Shabbat. Pero los que estamos en Cábala, que todo el día estamos meditando, analizando, estudiando, vivimos un Shabbat constante, que se lo deseo a todo el mundo porque eso es la era mesiánica. Y a eso aspiramos, Mario, a eso aspiramos. Por eso digo, ¿no? Porque hay mucha gente que me dice, mire, usted tiene un gran privilegio, porque yo trabajo a la mañana y puedo estudiar Cábala a la tarde, ¿no? Entonces, claro, yo puedo estudiar Cábala todo el día. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede en mi caso? En mi caso sucede de que yo podría decir que vivo en un Shabbat eterno, en un Shabbat permanente. ¿Cómo es vivir en un Shabbat permanente? Hay que tener mucha geburá, porque en un Shabbat permanente tienes que tener muchas autolimitaciones y mucha disciplina, porque si no, puede suceder que empieza la desidia, empieza la persona a tener cuidado, a bajar el nivel de intensidad, es decir, justamente mientras más tiempo tienes disponible, tiene que suceder que menos tiempo tengas disponible. Y eso solamente sucede si tu proyecto personal de Shabbat es muy fuerte. A mi modo de ver, a los amigos que vienen del cristianismo, me gustaría decirles que el Shabbat y el domingo son cosas muy diferentes, porque el Shabbat, aunque lo llamamos día de descanso, es mucha la actividad que se hace en Shabbat. Se reza, se come, se está con la familia, se analizan temas espirituales. Es decir, el Shabbat es un día de descanso de la materia, pero no de descanso de otras cosas, porque es Sí, un se día trabaja mucho más con la mente, ¿vale? por eso digo, el Shabbat es un día de mucha actividad, pero es de una actividad diferente a la actividad relacionada con la materia. Entonces, ese tipo de actividad que se despliega en Shabbat, que es tan diferente, porque estamos hablando de temas de Torah, de temas de Kabbalah, de secretos, y estamos hablando y meditando, y algunos rezan más y otros rezan menos, y se come una vez más porque hay que comer 3 comidas, y además es un momento de alegría, el matrimonio tiene que tener relaciones íntimas. Entonces, lo que sucede en Shabbat la idea es extrapolarlo en la era mesiánica todo. Entonces, cuando tú me dices qué es la era mesiánica o cuál va a ser su naturaleza es cuando la humanidad pueda llegar a esto. Yo creo que vamos camino a esto. Lo que pasa es que el antiguo paradigma tiene coletazos de enviarnos para atrás, con sus guerras, con sus intereses económicos. Es decir, las tinieblas no, todavía tienen su función. Entonces, no se retiran tan fácilmente. Sí, a lo que has dicho es cierto. Yo te lo escuché en una entrevista, Mario, de que tú te separabas de la visión del Mesías del
del judaísmo, de esa figura que iba a romper todos los paradigmas y iba a empezar una nueva era, y también te separabas de la segunda venida de Jesucristo, ¿no? Que están todos esperando un Mesías, y ese Mesías pues seguimos esperando. Yo creo que la espera externa es inútil y la Ah, prueba será que seguirán esperando. Es decir, la única prueba para probar lo que yo planteo, además de estar en toda una tradición rabínica, porque en Raza el Mesías yo cito muchos rabinos que tienen mi misma idea. No es que yo le he inaugurado la idea, ni mucho menos. Inclusive ya en el Talmud también aparece. Hay varias voces a lo largo de la historia judía de que tienen esta idea. Entonces, yo creo que la única prueba que yo puedo exponer de que no va a venir ningún Mesías es que va pasando el tiempo y aquí no aparece nadie. Entonces, ujú, cada hora y cada segundo, ¿no? Es como yo, por ejemplo, le digo a mis amigos rabinos, bueno, nos encontramos en tal lugar, tranquilo que el Mesías no va a llegar, les digo. Así que ustedes pueden venir tranquilos, ¿no? Entonces, a lo que voy es, hay que tener mucho cuidado con la salvación exterior. Esa salvación exterior hace mucho daño. Es una salvación que tenía sentido en la época en que nació, porque era una salvación de dirigir al pueblo de Israel a la independencia nacional. Después Pablo la envió al sacrificio para todos, como es el sacrificio del Templo de Jerusalén. Y para mí ambas ideas son peligrosas, porque hacen que la persona no confíe en que Dios le ponga en su propia alma las fuerzas para su propia redención. Es decir, si alguien que viene de fuera me tiene que salvar, entonces ¿qué sentido tiene mi ticún? ¿Qué sentido tiene mi rectificación? ujú. Entonces, por ese motivo digo, si mi rectificación tiene sentido, es que no depende de alguien del exterior que me venga a salvar. Yo particularmente he leído los libros de Caballo de Troya, y allí hacen un análisis bastante exhaustivo de cómo el pueblo judío esperaba ese Mesías redentor, libertador político, ya hace más de 2000 años, ¿no? Y creo, y me posiciono también en esa posición que tú estás diciendo, Mario, de no estar esperando algo externo que nos regularice nuestro ticún, por así decirlo, ¿no? Que el trabajo es individual de cada uno, de pulirse como alma, de mejorar nuestras virtudes, nuestros atributos, sobre todo a través del conocimiento profundo del árbol de la vida, y no estar año tras año pues en esa espera, ¿no? Porque al final, como dicen, el que espera desespera, ¿no? Porque Claro, deja. yo creo que es una esperanza que para mí se ha vuelto negativa, Sí, porque ya para mí no es una esperanza positiva. Pudo haber sido, en muchas épocas históricas, una esperanza positiva, pero me parece que en esta época es muy peligroso estar esperando algo del exterior que te venga a salvar. Creo que está marcando una especie de irresponsabilidad a todos nosotros. Nosotros tenemos que ser responsables de la construcción del reino de Dios y no esperar de que alguien de fuera me va a venir a salvar. Eventualmente, si alguien de fuera me va a venir a salvar, yo calculo que podría ser la Merkabah, el carro de fuego, pero no ujú, el Mesías. Entonces, a mi modo de ver, yo lo tengo claro. Si hipotéticamente viene alguien, es otra vez la Merkabah, como cuando se llevó lo que vio Ezequiel o cuando se llevó a Elías. Pero de una persona que venga aquí a salvarnos, me parece altamente peligrosa esa idea. Primero que es una idea que infla el ego. Porque ¿cómo puede ser que judíos y cristianos hace 2000 años estén discutiendo quién va a venir si todavía no vino? Con lo cual, me parece que es un ego teológico la pretensión de saber qué decisión va a tener Dios al final de los tiempos. Me parece que es un reemplazo de Dios encubierto o descubierto. No sé si tan, sí, no sé si tan encubierto. Por eso yo, para mí, con el libro Raza el Mesías, desactivo esta idea. Desactivo esta idea y pongo a todos a trabajar por el reino de Dios. En definitiva, a todos los que esperan al Mesías los mando a trabajar. No sé si por eso no me quiere la gente. claro, claro, de lo que se trata es que parece que el ser humano está siendo un dios a su medida, ¿no? Está siendo un dios a su medida. Y ahí le estamos dando, en cierto modo, la justificación a toda ese grupo de psicólogos ateos que decían que Dios es la proyección de nuestras necesidades. Ujú. Entonces, yo creo que no hay que hacer ningún Dios a nuestra medida, que Dios no es nuestra proyección,
que Dios sí es una dirección del deseo potencial, pero no una proyección. Si es una proyección, toda proyección es infantil, porque toda proyección termina creando un ídolo. Ujú. Y ya esta puede ser la última pregunta, hablando del Mesías y hemos hablado de Jesús de Nazaret o de Yeshua ben Yosef, eh, para un gran cabalista como tú, Mario, la figura de Jesús de Nazaret, ¿qué representa? Mm, ¿Qué características le darías a Jesús de Nazaret eh, para, para verlo dentro también del mundo de la Cábala? Bueno, en primer lugar, gran cabalista, me parece que estás un poco confuso, pero gracias. Para mí, Yeshua de Nazaret es uno de los grandes rabinos del pueblo de Israel, uno de los grandes maestros, uno de los grandes místicos y, sin lugar a dudas, también un hombre que llegó a unos niveles de Kabbalah increíbles, porque todas las parábolas, si tú las analizas, tienen que ver con el Tikkun Olam, tienen que ver con la redención del mundo. Así que yo a Jesús de Nazaret lo tengo en alta estima, para mí fue un rabino y hasta te diría un profeta del pueblo de Israel. Muy impresionante, muy grande, del cual hay que contar con él, hay que contar con él, con sus enseñanzas, y me parece de una ignorancia terrible que el mundo judío lo deje apartado a uno de sus grandes líderes, de sus grandes rabinos. Es decir, podemos no estar de acuerdo que sea o no el Mesías, pero no podemos ignorar la influencia que tuvo Jesús de Nazaret a partir de San Pablo, que es otro judío, a Mm, partir de Saulo de Tarso. Yo reivindico mucho a todos los judíos que crearon ese movimiento cristiano, que no sabían que estaban creando tampoco el cristianismo, pero reivindico mucho porque creo que tienen una interesantísima teología, son muy místicos, muy elevados, y creo que con el tiempo el judaísmo va a revalorizar cada vez más a estas grandes personajes de la historia. Dejar a Jesús de Nazaret y a Pablo fuera del judaísmo es una ignorancia muy grande por parte de las autoridades judías. Y yo creo que a medida que podamos debatir sin ningún tipo de tabú y sin que la gente tenga miedo a perder su identidad, la reincorporación de Jesús de Nazaret y Pablo al pueblo judío ya está en marcha hace muchos años, a partir de las investigaciones de David Flusser en la Universidad Hebrea de Jerusalén, por ejemplo, y muchos otros judíos que ya escribieron sobre Jesús de modo muy positivo. Por lo tanto, yo creo que Yeshua de Nazaret nació, vivió, murió como judío. Por razones históricas se creó una religión en nombre de él que lo divinizó, mm, pero yo creo que el judaísmo ya ha llegado el momento de no ignorarlo y romper con este tabú. Yo siempre lo tuve muy claro. Para mí, si es realmente sabio por parte del pueblo de Israel, es romper ese tabú. Nadie va a perder la identidad religiosa para aceptar a uno de los nuestros, que fue uno de los grandes rabinos. Así que yo lo reivindico con todas las letras y lo considero, ya te digo, uno de los grandes sabios del pueblo de Israel. mm. Quizá ese rechazo que pueda haber a la figura de Jesús de Nazaret sea precisamente porque él no cumplía los cánones de ser Mesías libertador, ¿no? Del pueblo, libertador político del pueblo de Israel, que iba a luchar en armas contra el pueblo de Roma, el opresor. No lo sé, yo creo que más el rechazo viene por cuando San Pablo quiere diluir la nacionalidad judía con los gentiles. Me parece que el rechazo no, porque todos, cuando él apareció Jesús, todos eran judíos los que le seguían. Así que no hay rechazo ahí. Hay rechazo de unos judíos contra otros. Yo creo que lo que sucedió es que cuando el cristianismo cristianizó a Jesús, sucedió lo que dijo Martín Buber: entre los judíos y Jesús se interpone la iglesia. Es decir, en realidad cuando se cristianizó a Jesús y se lo desjudaizó, entonces los judíos de alguna manera creyeron y cayeron en la trampa teológica de que Jesús es cristiano. Y los cristianos, muchos también creen que Jesús es cristiano, con lo cual volver a reivindicar que Jesús es judío es una reincorporación de Jesús al judaísmo y una toma de conciencia de que todo cristiano es un judío espiritual. Ujú. Estupendo, pues Mario, simplemente si quieres lanzar un mensaje positivo a todas las personas que cada vez tienen más interés en estudiar la Kabbalah,
o cualquier mensaje positivo que tú quieras lanzar y con eso Mira, termino. para mí el mensaje es que cada uno escuche a su propia alma y el alma va a arrastrar a la persona a cumplir su objetivo. El alma por su propia naturaleza te arrastra a ser lo que eres. Ujú. Así es. Pues muchas gracias, Mario. Ha sido un auténtico placer, de verdad. Te lo Igualmente, agradezco. Antonio, un placer muy grande de corazón